Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Te invitamos a un espacio donde el bienestar, el crecimiento personal y profesional son nuestra prioridad. Así que, pongámonos en marcha. Esto es 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes y hoy con un invitado especial que tiene la meta este año de romper récord de asistencia al programa, nuestro amigo y colega David Roberto Mesa Padrón. Bienvenido, David. Gracias, Rodolfo, un placer estar contigo, un placer estar con el auditorio y pues bueno, venimos a agregar valor de nueva cuenta, a hacer el mejor esfuerzo, a ayudar en este caso a los líderes de las organizaciones para que puedan tener mayor capacidad de delegar en sus equipos de trabajo. Sin duda alguna, y de hecho justamente tu tema es delegar y empoderar, ceder sin perder el control. Y esto es todo un reto, es decir, oye, voy a dejar que esta persona que se está formando vaya aprendiendo actividades, voy a darle el liderazgo de mi empresa después de tantos años llevándola. Es un tema polémico el que tú vas a platicarnos hoy, pero antes de eso me gustaría que nuestra audiencia pueda conocer, aquellos que no lo conocen todavía, puedan conocer más sobre quién es David Roberto Mesa Padrón, y para ello tenemos un video muy especial para todas las personas que nos están sintonizando en nuestras redes sociales y escuchando a través de 620 AM. Disfrútenlo y conozcan quién es David. Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Nos acompaña David Roberto Mesa Padrón, consejero empresarial y consultor de negocios con presencia en México y Latinoamérica. Es auditor, líder en sistemas de gestión y especialista en desarrollo organizacional, gobierno corporativo e inteligencia estratégica. A lo largo de su trayectoria ha acompañado a empresas nacionales e internacionales en procesos de certificación, fortalecimiento empresarial y mejora continua, integrando metodologías que impulsan liderazgo, orden operativo y visión a largo plazo. Su experiencia como coach directivo lo ha llevado a convertirse en referente en la construcción de organizaciones sólidas, sostenibles y orientadas al crecimiento. Bienvenido, David Mesa, a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Excelente, pues ahí lo tuvieron, David Roberto Mesa Padrón, quien hoy nos va a platicar sobre cómo identificar para todos los líderes de empresas que nos están escuchando hoy, para todos los colaboradores también que dicen, oye, yo quiero tener más actividades en mi empresa, y bueno, delegar no es soltar responsabilidades, y justamente David nos va a platicar sobre percepción y números. Me hablabas por ahí de un contexto global sobre la percepción de la delegación. Cuéntanos, David. Muy bien, Rodolfo, muy bien, gusto a saludarlos a todos. Efectivamente, me gustaría compartir, como ya es costumbre, puedo decir, aquí en los programas que hemos compartido y tenido la oportunidad de sumar con toda tu audiencia, algunas cifras, algunos datos que resultan o que pueden resultar de interés tanto para líderes como para colaboradores sobre el tema de la delegación. Y vamos a comenzar desde el contexto global, si les parece, ¿vale? Vamos a empezar con estas cifras para ir tomando un poco de calor en este tema que resulta bastante interesante, ¿no? Muy bien. Primero comentarles que a todos los líderes de empresa, a todos los líderes de área, de departamento, porque la delegación no solamente se da en la alta dirección, la delegación se da desde cualquier mando medio que tenga persona a cargo o personal a cargo. Entonces, primer punto que te quiero comentar, y desde dónde nacen mis comentarios para poderte orientar o para poder sumar en este tema de la delegación, desde la testificación de empresarios, directivos, el coacheo a gerentes, a directores, a dueños de empresa, los proyectos de gobierno corporativo que hemos tenido y desarrollado con Marisela Zurita a través de 2 sistemas de gestión, las capacitaciones y el coaching que hemos dado a nivel organizacional a diferentes empresas, tanto en México como fuera de México, y la evaluación de la conformidad que he logrado tener, en donde interactuamos naturalmente con diferentes líderes de área, vamos a llamarles así, independientemente de la posición. Entonces, derivado de este conocimiento que hemos acumulado a través del tiempo y también de algunas investigaciones que hemos realizado, puedo comentar lo siguiente: delegar no es una opción, es una necesidad. No es una opción, es una necesidad. Hay varios líderes, ustedes me compartirán y me confirmarán o ratificarán o negarán, en dado caso, en la audiencia, si a veces lo vemos como una limitante para poder avanzar.
Es decir, no puedo delegar, falta de confianza, hay datos, falta de credibilidad en la competencia del equipo bajo tu cargo, falta de experiencia percibida del equipo bajo tu cargo, etcétera. Son N cantidad de aristas por las cuales se puede vincular el tema de la delegación como limitantes. Y para no hablar así a grosso modo, vamos a algunas cifras que les quiero compartir. Según un estudio de Gallup, los directivos con alta capacidad de delegación generan, y esto creo que les va a interesar mucho a los empresarios, 33% más ingresos a sus empresas que aquellas personas o líderes que no tienen capacidad de delegación. 33% más empiezas a delegar. Efectivamente, ese es un dato muy importante. También en el contexto, en la boga actual sobre la parte psicológica del personal, del capital humano, la falta de delegación en el líder también tiene un impacto negativo. El no querer delegar, el no decidir delegar, tiene un impacto negativo. Hablando de salud mental, investigaciones citadas por Harvard Business Review indican que los líderes que intentan controlarlo todo tienen un 50% más de probabilidades de sufrir agotamiento crónico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo asumo todas las responsabilidades y evito ceder el control paulatinamente, contando con un equipo de trabajo que pueda hacerse cargo, que tenga accountability para poderse hacerse cargo de ciertas funciones que yo puedo delegar, eso, si no lo hago, me va a llevar seguramente a una sobrecarga y me va a llevar a un malestar psicológico, sin duda alguna, lo dicen las estadísticas, ¿vale? Eso es por la parte de la salud mental. En la parte de la fuga de talento, según Forbes, la falta de delegación es una de las principales 3 razones por las que el capital humano de talento A, el talento de más alto nivel en una organización, decide emprender nuevos retos, decide no quedarse en una organización, porque perciben como aquí no voy a crecer, no hay confianza en mí. Claro, perciben estancamiento y entonces deciden voy a buscar otras alternativas. Entonces la fuga de talento se da en este sentido y son de las principales razones. Esta falta de delegación, la falta de empoderamiento, la falta de confianza en el equipo de trabajo para poder hacer las actividades son una de las 3 principales razones. El 70% de los empleados que sienten que sus jefes no confían en ellos buscan otra opción de empleo. Entonces, ojo a todos los líderes de empresa, ojo a todos los líderes de área. Si estás dentro de ese 70% que está decidiendo no delegar, estás prácticamente apuntando a quedarte sin equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo se va a ir si no delego. Si no delego. Mira, y bueno, hay una percepción de estancamiento que estás comentando, estás hablando incluso de un incremento de ingresos, dijiste, en 33%. Continuamos con tus datos, muy interesantes. Vale. Y en la parte de la seguridad psicológica, Harvard Business Review School también ha demostrado que en las empresas donde se delega y se permite el error, la productividad puede incrementar hasta en un 12%. La productividad, o sea, la producción por hora hombre puede incrementar hasta en un 12% cuando hay delegación. Cuando hay confianza, permitir el error tiene diferentes matices. Podemos decir que tiene diferentes matices porque no es asumir o dar por hecho que va a ocurrir un error. Sin embargo, es un riesgo. Para el líder debe ser un riesgo medido, en donde esa medición pues tiene aristas como qué tan compleja es la actividad, qué tanta experiencia tiene el colaborador que tengo a cargo para poderla hacer, cuál es su proactividad para poder realizar alguna actividad, si es una persona que está esperando a recibir instrucciones solamente o es una persona que busca la solución de manera proactiva para informarse, hacerse un criterio y poder tomar acción. Son algunas de las aristas por las cuales el líder puede decidir o no delegar la actividad. Lo que sí es un hecho, de acuerdo con Harvard, es que puede aumentar la productividad si se delega asumiendo esos márgenes de error hasta un 12% a nivel global. 12% a nivel global.
David, me gustaría, hay dos puntos que me están comentando por acá. La primera pregunta es, ¿qué es accountability? Lo mencionaste hace unos momentos y claro. me dicen, oye, ¿qué es eso del contador o cómo funciona? Bien, el accountability es la capacidad de hacerse responsable de las actividades y tareas y obligarse a rendir cuentas, ¿sí? A rendir cuentas, ese es el accountability, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si un líder le delega a una persona una tarea, por ejemplo, necesitas hacer el estudio de mercado del mes de marzo, te corresponde hacerlo. Una persona que tiene accountability o tiene capacidad de hacerse de accountability es, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los criterios de entrega de ese estudio de mercado? El líder debe dejar claro matiz A, matiz B, entregable A, objetivo B, y entonces el colaborador tiene la capacidad de hacerse responsable, de acudir a ti cuando necesite consultar algo sin dejar de ser responsable y rendirte cuentas en la fecha y hora pactados. Es decir, aquí está el estudio de mercado que pactamos con los objetivos que se marcaron y estoy aquí para la retroalimentación. Ese es el accountability, la capacidad de rendir cuentas y ser responsable de rendir esas cuentas, en donde líder y colaborador son un equipo para poder generar ese accountability. Maravilloso. Y bueno, nos platicaste de datos a nivel internacional, que me parece maravilloso. O sea, yo considero que cualquier líder que en estos momentos esté escuchando tus datos dice, oye, enséñame, deme el curso de negociación efectiva para poder incrementar un 33% mis ingresos. Sin embargo, me gustaría también que nos aportes datos de México. ¿Qué pasaría con un líder mexicano si empieza a delegar? Claro, tengo datos de Latinoamérica y de México que me gustaría compartir con ustedes también. Vamos al contexto latinoamericano primero. De acuerdo con Edelman Trust, solo el 40% de los empleados latinoamericanos siente que sus líderes confían plenamente en su criterio para tomar decisiones. Hoy en día, en el contexto latinoamericano, solo el 40% de los colaboradores que tienen a un líder, obviamente rindiéndole cuentas a ese líder, sienten esa confianza plena en cuanto a la capacidad del líder para delegarles alguna función, con esa plena confianza ratifico, ¿no? Solo el 40%, o sea, del otro lado está un 60% de la población ocupacionalmente activa, desarrollando una actividad productiva, operativa, administrativa o estratégica, que siente que no hay confianza en su equipo de trabajo. Entonces, si lo llevamos a las repercusiones que en las organizaciones y en la productividad y en la eficiencia esto tiene, son grandes. O sea, estamos hablando de un 60% del otro lado de la moneda. Otro dato que me parece interesante y lo investigué para compartirlo con ustedes. De acuerdo con Linked Learning para Latinoamérica, se revela que el 60% de los líderes senior consideran que la gestión del tiempo y delegación es la habilidad más difícil de conseguir en el mercado laboral. El 60%. Entonces, 60% de los líderes senior no cuentan con esta capacidad de delegación. Estamos hablando de quizá una percepción en donde el líder está negado a delegar, en un 60%. Está negado a delegar. ¿Por qué crees que nos ocurra esto a los líderes mexicanos, David? Porque yo también considero en estos momentos que te están escuchando, que la audiencia te escucha, seguramente en sus mentes resuena, oye, pero es que tú me estás diciendo que hay que dejar delegar y yo no quiero dejar mi empresa en manos de otra persona, es mi empresa. Hay un tema de sentido de propiedad y de pertenencia, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que ocurra? Hay varias aristas, vienen un poco más adelante en el contenido de la charla, pero me adelanto a que hay algunos paradigmas que tenemos que romper. Voy a hablar desde la experiencia en algunos casos. Recuerdo mucho aquí una plática que tuve con un director, un dueño de empresa también, en donde nos comentaba, o en una plática muy, muy íntima, me comentaba, es que siento que no hay capacidad en el equipo de trabajo para poder hacer las cosas como yo las haría. Entonces, esa es una limitante. Y eso se puede replicar de diferentes formas y a diferentes niveles en las diferentes estructuras. Tener esta percepción es algo que podemos decir que es natural. Ayer platicaba con mi alta dirección y me decía justamente que cuando hablaba del tema y le digo, sí, yo tengo que reconocer que en su momento me tomó trabajo delegar las cosas que yo tenía que hacer porque pensaba, no la va a hacer alguien como yo la voy a hacer, alguien más no la va a hacer como yo la voy a hacer. Y efectivamente, no la van a hacer igual que tú, pero la pueden hacer mejor que tú.
hay que pasar los filtros. Voy a un criterio importante. Cuando tú tienes un equipo de trabajo que es un conjunto de personas de diferentes criterios, formación, educación, de acuerdo a las necesidades que tienes en tu equipo de trabajo, te haces de ese equipo y pasan esos criterios y controles de contratación, reclutamiento, selección. Primer paso, si lo tenemos, entonces aplicarlo es algo muy importante porque es un primer voto de confianza para el líder. Es decir, yo tengo un equipo de trabajo que ya pasó los filtros de competencia, actitud y actitud para poderlo hacer. ¿Vale? Excelente, David. Estamos hoy con David Roberto Mesa Padrón platicando sobre delegar y empoderar, ceder sin perder el control. Y en el siguiente bloque vamos a charlar más sobre cómo aplicar esta negociación efectiva y también las recomendaciones que vamos a darte para fortalecer tu liderazgo sin perder el control. Te esperamos en el siguiente bloque. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en 60 minutos con Rodolfo Reyes, con David Mesa, quien hoy nos está platicando sobre delegar y empoderar, ceder sin perder el control. Y bueno, David, tienes por ahí que me estuviste comentando algunos paradigmas de delegar y claro, yo te comentaba, oye, seguramente hay personas que en estos momentos piensan, oye, no quiero ceder el control de mi empresa, es mi patrimonio. Para algunas personas la empresa que tienen es la única línea de negocio. Hay algunas otras que dicen, bueno, yo tengo otras posibilidades, puedo trabajar con mi familia para delegar, puedo contratar a alguien. Pero ¿qué ocurre con esos paradigmas o esos miedos que pueden tener las personas que hoy nos están escuchando, David? Gracias, Rodolfo, y gracias de nuevo a tu audiencia. Vamos a hablar de 5 principales paradigmas que pueden existir y ustedes pongan manito arriba si dicen yo, por favor. Sí. Yo comparto este paradigma. Bueno, primero, y ha tocado verlo en las organizaciones, en los equipos de trabajo, en capacitaciones, ciertas resistencias, en el coacheo a directivos y a gerentes y mandos medios también ciertas resistencias, que si las
sabes administrar, finalmente vas a ver el sumo beneficio que te dan por encima del paradigma. Primer paradigma que resulta interesante y repetitivo en las organizaciones a nivel de líderes es: el líder debe tener todas las respuestas, entonces yo soy el responsable de decir todo lo que se va a hacer de manera detallada y qué es lo que estoy construyendo en consecuencia de ese paradigma de yo debo tener todas las respuestas. Falta de participación e involucramiento al personal, al equipo de trabajo como tal. Entonces, si tú realmente no tienes todas las respuestas, un gerente general al cual le envío un gran saludo, si nos está viendo, Douglas por allá, un gran saludo, me repitió mucho y a lo largo del tiempo he ratificado esta recomendación: hazte de personas que sepan más que tú para poder dirigir. Entonces, efectivamente, tú no necesitas como líder tener todas las respuestas, tú necesitas dirigir a un equipo en el cual en el consenso, en la discusión, en el ida y vuelta de las ideas y en la construcción de las ideas y de las soluciones se tengan las respuestas. Si tú quieres tener todas las respuestas, primero, nadie lo sabe todo en la vida. En cualquier materia que tú me digas, en materia financiera, en materia de ingeniería, en materia de mercadotecnia, mercadológica, etcétera, nadie tiene todas las respuestas. Y ese es un paradigma a superar. Superar por medio de tener a un equipo, confiar en el equipo, asumir el margen de error que puede tener el equipo en sus diferentes etapas de formación, hablando del contexto del liderazgo situacional, y poder encauzar los esfuerzos del equipo de manera que puedan lograrse los objetivos. Con eso rompemos ese paradigma de yo debo tener todas las respuestas. Primero, el peso de tener todo el conocimiento. De todo el conocimiento, claro. Entonces, segundo paradigma, si no se hace como lo hago yo, va a estar mal, ¿sí? También es un poco limitante, o es algo que puede limitarnos, porque en la mente de cada colaborador, ojo, reitero, habiendo pasado y tú confiando como líder en que ya hubo reclutamiento, hubo selección, hubo contratación, hay años de experiencia en esa persona desempeñando el puesto, ya tienes cierto conocimiento, has desarrollado cierta cercanía con la persona, sabes cuáles son sus fortalezas, cuáles pueden ser sus áreas de oportunidad, ya las has trabajado y le has dado seguimiento a tu colaborador. Ese preámbulo es importante para poder decir, bueno, puedo confiar y no lo van a hacer exactamente como lo haría yo. Sin embargo, aquí hablamos de liderazgo por entregables. Quiero incremento en ventas de tanto por ciento para el mes tal. Esa es la instrucción. ¿Cómo lo van a construir? Siempre reglas y políticas de por medio, háganlo. Valores de por medio, háganlo. No es a toda costa. Necesito esas herramientas como líder. Reglamentos, políticas, valores, misión, visión, objetivos claros para poder decir, este es el entregable que necesitamos generar como equipo, y entonces que el equipo ayude con cada uno de sus integrantes a lograr el resultado. No lo van a hacer igual que tú, hay que aceptarlo, ¿sí? Sin embargo, ¿se puede lograr el objetivo igual o mejor que tú? Pues bienvenido sea, ¿no? Ese es el segundo paradigma. Tercer paradigma, pierdo tiempo al capacitar, mejor lo hago yo. ¿Te suena? ¿Le suena? Pierdo tiempo al capacitar, no, pues es que me va a tomar demasiado tiempo enseñar a hacer el reporte, el estudio de mercado, hacer el plan de producción de la semana. Capacitar a alguien me va a llevar mucho más tiempo. Míralo como una inversión. Ojo, exacto, reitero, dando una inversión de tiempo. Bien. ¿Por qué? Porque esa inversión de tiempo te va a dar un rendimiento más adelante. Les voy a comentar algo que algunos empresarios aquí en México seguramente ustedes tendrán en perspectiva esto. Dicen a algunos de sus líderes o a sus líderes en sí, no me vengas a hablar de una oportunidad de crecimiento si no tienes por lo menos a una persona de tu equipo que te pueda reemplazar. Así de fácil. ¿Le tenemos miedo a veces al reemplazo dentro de las organizaciones? ¿Le tenemos miedo a esa parte o tememos de eso? Esa es una causal también de la falta de delegación, el temer, si yo enseño a alguien más a hacerlo, entonces yo ya no voy a ser necesario, ¿vale? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, para aprovechar el potencial del capital humano, del equipo de trabajo que tenemos a nuestro cargo, es quitar ese techo mental y abrir la puerta para saber que si invierto ese tiempo en capacitar a una persona para que lo haga bien,
esa persona, si tiene esa proactividad, si tiene esa actitud, que es algo fundamental para el capital humano, lo puede hacer no como yo, lo puede hacer mejor que yo, y entonces yo como líder, no como operador, porque hay una gran diferencia entre operar y liderar. Si operar, pues excelente, lo haces bien, nunca vas a dejar de hacer lo mismo. Pero si desarrollas capital humano, enseñas al capital humano, lideras equipos de trabajo, tus resultados son los que hablan de ti. Entonces, hacia allá tienes que apuntar, los números. Cuarto paradigma, si delego todo, mis superiores, pues, ¿qué van a ver de mí? Si delego todo, me quedo sin trabajo. O sea, si delego todo, me quedo sin trabajo. No vas a delegar todo. Hay cosas de las cuales eres responsable. Si eres, por ejemplo, director, sabes que los objetivos de tu área son tu responsabilidad y vas a delegar la autoridad probablemente para tomar algunas decisiones paso a paso, pero la responsabilidad última la vas a conservar. La responsabilidad la vas a conservar. En ese sentido, ¿cuál es la tarea como líder para poder enfocarme en lograr el resultado? Conocer las capacidades que tiene mi equipo de trabajo, y conociendo esas capacidades, asumir que necesitamos trabajar todos en equipo, obteniendo esos resultados individuales, haciendo un resultado colectivo, y finalmente no temer a delegar, porque no vas a delegar todo. Finalmente los resultados, si eres un mando medio o un directivo, van a seguir dependiendo de ti. La estrategia de delegación y de organización de tu equipo de trabajo van a marcar la pauta para que tú logres esos resultados a través del equipo y no tú solo. No conozco ningún solo líder de empresa que solo haya logrado los resultados que tiene, ¿vale? Sin duda alguna. Y por último, el no permitir que se equivoquen. El último paradigma del que quiero comentar, el tener miedo a la equivocación, tener miedo al error. Aquí es un tanto, yo lo viví, yo de manera personal lo viví cuando delegaba ciertas funciones, ciertas actividades que consideraba no las puedo delegar. Sin embargo, si nos vamos a las estadísticas que comentaba anteriormente, pues también eran un freno en su momento para poder desarrollarme más personalmente. El hecho de no querer que ocurriese un error por mínimo que sea, el llamado perfeccionismo, ¿no? En este sentido. Y bueno, aquí con respecto al error, vamos a hablar de errores calculados. Si tu colaborador, ya aplicando la regla del 80-20, ya tiene el 80% de la tarea dominada, asume el 20% del error que falta. No apuntes hacia lograr una perfección, sino lograr el resultado, el entregable. Lo accionable en una organización, lo pragmático en una organización, lo que va a hacer avanzar una organización. Entonces, en ese sentido, no tener miedo al error, sino trabajar en que los errores sean errores calculados de alguna manera, en esa función de el dominio que tiene el colaborador de la tarea correspondiente, y con eso poder llevar, no es solamente un colaborador, hablando de tramos de control, cuando se tienen, por ejemplo, colaboradores de diversas especialidades, entonces el tramo de control suele ser, por ejemplo, de 7 personas. Cuando hay varias personas a cargo, pero que tienen una actividad repetitiva, por ejemplo, supervisan 5 líneas de producción y las 5 líneas de producción tienen las mismas características, el tramo de control puede abrirse un poco más. Tomando en cuenta esos criterios, entonces el líder puede tomar la decisión de delegar y de poder, analizando esos comportamientos y esas actitudes de sus equipos de trabajo, llevar a ese 80-20 de las actividades bien realizadas, y ese 20%, que no va a ser 20% el margen de error, va a ser mucho menos, irlo cerrando poco a poco con el trabajo de supervisión después de la delegación, supervisar. Excelente, David. Y ahora que estamos rompiendo paradigmas, también hay que aceptar algo que es una cruda realidad. Hay ocasiones en que los líderes que hoy escucharon a David Mesa nos pueden plantear, oye, sí, ya delegué, ya seguí todos los puntos, las indicaciones que David nos comparte, pero la persona no está ejecutando las actividades. Entonces, ahí tiene que ver con la decisión de a quién le estamos delegando estas responsabilidades. Y yo quisiera que tú, pues, nos plantees cuál debe ser el perfil de esa persona
a la que nosotros debemos delegar o elegir para delegar? Vale, vamos a hablar de ese tema, Rodolfo. Gracias. Y me confirmas con respecto del tiempo también, por favor. Es importante que tomemos en cuenta la curva de aprendizaje. Dentro de los criterios que nosotros podemos tomar para poder delegar una responsabilidad es efectivamente en qué etapa de la curva de aprendizaje se encuentra el colaborador sobre la tarea que le pienso delegar. Si la curva de aprendizaje está empezando, ¿voy a delegar? Pregunta. No voy a delegar todavía. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje está empezando. Si la curva de aprendizaje ya superó su cresta, vamos a llamarle así, y ya llegó a un momento en donde el colaborador tiene un mayor dominio de la tarea o la actividad y entonces el margen de error es menor, puedo, vamos a llamarlo así, ir soltando la actividad de manera supervisada. Siempre vamos a necesitar supervisión y feedback. Siempre supervisión y feedback. Eso es algo muy importante que a veces se omite, ¿sí? Y en el momento en el que yo ya tenga esa supervisión de cómo lo hicimos, porque es importante hablar de ser incluyentes al momento de ver un resultado, porque al delegar es una decisión en donde yo, de cierta manera, asumo la autoridad, pero estoy delegando esa autoridad y me quedo con la responsabilidad. Y entonces, ya teniendo ese balance en donde el colaborador supera cierto nivel de la curva de aprendizaje y ya tiene, yo ya hice un check en algún momento o los checks que fueran necesarios y ya puedo confiar en que el trabajo que se está realizando cumple con los criterios base, entonces ya puedo hablar de delegar la actividad en ese momento, viéndolo desde el primer punto de vista, la curva de aprendizaje. No es lo mismo delegar a una persona altamente experimentada a una persona que es novata. Esa es otra característica que debemos considerar en el equipo de trabajo para poder saber si es el momento de delegar o no. E inclusive, ¿cuál es y creo que es muy práctico, muy simple de percibir esta situación, ¿no? En una persona que es novato realizando la actividad, no es un momento idóneo para delegar. Y si ya es una persona experimentada realizando la actividad, es un momento no directamente para delegar, sino para evaluar la capacidad que tiene de generar el entregable por sí solo el colaborador y entonces poder definir si ya bajo una serie de un intento, 2 intentos, 3 intentos de realizar la actividad, lo está pudiendo canalizar de manera adecuada y está asumiendo la responsabilidad y generando el entregable correspondiente. Entonces, experiencia y novatez también es una de las características en el colaborador. Hablábamos de la accountability. Si el colaborador, podemos hablar de proactividad, y aquí traigo a la mente el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Claro. Y el primero de ellos, el hábito es ser proactivo, ¿no? Es uno de los principales. Si el colaborador tiene esa proactividad y tiene la capacidad de ser autodidacta, si le delegas una actividad o si le asignas, todavía no le delegas, pero le asignas una actividad para evaluar cómo la realiza, se informa, busca la manera de hacerlo, te consulta cuando es necesario, trabaja, es capaz de comunicarse con otros nodos en la organización para obtener el resultado, entonces esa persona tiene mayores capacidades de absorber responsabilidad más rápidamente y que tú seas justo con esa absorción de responsabilidad, porque a mayor responsabilidad y mayor autoridad también el beneficio que la persona va a percibir en varios sentidos y en todas las aristas, pues también tiene que ser recíproco, ¿no? En ese sentido. Y por último, evaluar cargas de trabajo. Muy importante, un criterio que no debemos pasar por alto es evaluar las cargas de trabajo que hoy por hoy tienen nuestros colaboradores, porque en México nos dice la estadística, trabajamos mucho, somos mucho de las 8 horas trabajando, pero también somos de las estadísticas más altas en burnout, porque porque se desbalancean las cargas de trabajo a la hora de delegar. Ten un análisis, un estudio de las cargas de trabajo de cada colaborador, ve de más a menos, si lo tienes más general, a más específico, bueno, como lo tengas, pero al menos a nivel de sondeo, ten evaluadas las cargas de trabajo de tu equipo directo para saber en dónde sí hay posibilidades de delegar alguna actividad y recuerda que esto es en cascada.
Si tú necesitas delegar una actividad porque vas a facultar a tu colaborador para ello y ese colaborador tiene personal a cargo, empieza a negociar con él esa parte, cuál es el beneficio que va a obtener al realizar la actividad, por qué la organización, sus objetivos, sus valores, misión y visión necesitan que él realice esa actividad, y él va a sentir la necesidad de también empezar a soltar hacia abajo y entonces delegar algunas actividades para que se haga ese espacio y no se sobrecargue el colaborador. Esa estadística nos faltó mencionarla, pero sí, en México tenemos ese problema, porque es un problema, y eso nos lleva también a improductividad y nos lleva a estar agotados crónicamente. Agotamiento crónico como parte de esta delegar, no delegar, de todo este análisis que estamos realizando, y en nuestro siguiente bloque vamos a llevar ya a un puerto seguro las recomendaciones para delegar. Vamos a platicar de un curso interesante por ahí que nos trae David, y bueno, esto es 60 minutos con Rodolfo Reyes, hoy hablando de cómo delegar sin perder el control. 60 minutos con Rodolfo Reyes, reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 60 minutos con Rodolfo Reyes. Hoy tenemos a David Mesa, quien nos está platicando sobre cómo delegar y empoderar, ceder sin perder el control. Y como siempre, nuestros atentos saludos también para Yaritza Jerónimo, que nos dice: saludos desde la tierra de los tumbapatos, buen día para todos en cabina. Muchas gracias, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Zuli Damián nos dice: excelente tema, un fuerte abrazo para Zuli. Ruby Gabriela, tenemos también aquí a Samantha, a Binadad, tenemos a Fernando Figueroa y todas las personas que siempre nos están siguiendo. Qué gusto que estén aquí con nosotros, escuchando y aprendiendo de David Mesa cómo delegar sin perder el control. Y bueno, David, eso me lleva a una pregunta que ya está enfocada a un paso a paso. ¿Qué le dirías a las personas, a los líderes que hoy nos están escuchando, que están conociendo más sobre el tema, sobre cómo delegar de forma efectiva en un paso a paso?
Vale, gracias. Y esto es parte de lo que enseñamos como tal en las capacitaciones de liderazgo. Y, esto es un extracto de lo que enseñamos en las capacitaciones de liderazgo y también en el coaching empresarial. Entonces, vamos a hablar de 5 aspectos clave para poder delegar, tratando de que sean secuenciales. En este sentido, primero, asegurémonos, como naturalmente puede percibirse, de que el colaborador al que le pienso delegar la actividad o la responsabilidad, yo ya haya confirmado que tiene la capacidad básica para realizar la actividad. Capacidad básica. No busques excelencia. No, hay sectores, cabe destacar, que, y esto es a nivel operativo, si hablamos por ejemplo del sector de la medicina, en donde alguien tiene que intervenir quirúrgicamente, si hablamos de alguien que está en la industria aeroespacial y demás, los márgenes de error por la naturaleza de la actividad son mucho menores. Sin embargo, pues siempre van a haber estos márgenes de error. Y en cualquiera de los sectores es muy importante que el colaborador sepa que los criterios A, B y C se están cumpliendo y se deben cumplir, que los sepa cumplir A, B y C, y que los adicionales que le dan el perfeccionismo queden un poco de lado, porque lo esencial ya lo sabe hacer. Si lo esencial y lo fundamental para realizar la actividad y para generar el resultado el colaborador ya lo sabe hacer, entonces es momento de delegar. Es momento de delegar. El primer punto es: colaborador debe saber hacer. Saber hacer excelente, saber hacer detallado, no necesariamente, es saber hacer a nivel básico con los criterios de aceptación mínimos e indispensables para que el perfeccionismo quede un poco de lado y lo esencial sea lo que nos aporte en la organización y nos ayude a avanzar logrando los resultados. Otro punto muy importante es el querer hacer. Hablábamos hace un momento de la proactividad y en el coaching empresarial siempre lo he manifestado y lo sostengo. Antes de la aptitud con P está la actitud con C. Antes de la aptitud con P está la actitud con C. Entonces, si el colaborador no sabe, pero tú le estás enseñando, él tiene la capacidad de aprender, experimenta con la tarea, se interesa por testificar en la línea de producción, en la obra, supervisando la obra, cómo lo realiza el coordinador, y él es supervisor y va a asumir tareas de la coordinación, etcétera, por ejemplo. Entonces tiene esa proactividad y esa capacidad de ser autosuficiente también para lograr los resultados e interesarse en ir consultando a las fuentes que deba consultar para poder tomar las decisiones y hacer la actividad. Entonces ese colaborador es más apto. No lo dejes de supervisar, claro, pero si tiene la aptitud se va formando, te va ayudando el propio colaborador a formarse ese resultado final aceptable, y entonces es momento de delegar, ¿sí? La actitud por sobre la aptitud. Porque hay personas que pueden ser de alta aptitud, pero sin embargo su actitud no ayuda, y en lugar de sumar a veces resta, ¿no? Y inclusive en las decisiones de contratación y de permanencia, etcétera, del personal, es un factor a tomar muy en cuenta. Estadísticamente puedo decir que aquellos colaboradores que en mi experiencia he vivido en las diferentes organizaciones tienen la actitud, son los que prevalecen en el tiempo en una organización y ayudan a sus líderes a lograr mejores resultados. Entonces, la actitud es indispensable, el querer hacer las cosas es indispensable. Saber y querer hacer, en ese sentido. Por otro lado, ir confirmando si ya la persona tiene esa capacidad de lograr el resultado, que a la hora de tomar decisiones que pueden considerarse complejas, difíciles o de cierto nivel, el colaborador vaya demostrando que efectivamente tiene esa toma de decisiones más inclinada hacia lo correcto que hacia lo no aceptable o inadecuado. Siempre es hacia lo correcto, hacia lo incorrecto, hacia lo aceptable o lo inaceptable. Entonces las decisiones que vayan siendo siempre hacia
el beneficio de la organización, las decisiones hacia los objetivos de la organización, hacia la rentabilidad, hacia el cuidado del capital humano, lo que corresponda que se tenga que decidir, y ahí es muy importante que el líder comunique efectivamente la filosofía organizacional para encauzar la toma de decisiones con los valores que la organización tiene establecidos, y entonces encauzar la toma de decisiones del colaborador en quien estoy delegando, sabiendo que va a tomar en cuenta para decidir el objetivo de rentabilidad, el objetivo de crecimiento, el objetivo de eficiencia, el objetivo de desarrollo organizacional, ¿okay? Los valores A, B y C, va en contra de la misión, va a favor de la visión. Esto es una actividad y esta decisión va a agregar mayor valor a mi cliente final o no va a agregar ese valor. Haz esos que se haga el colaborador de esos criterios que tú le debes comunicar como líder, y entonces el colaborador va a saber tomar también la decisión. Entonces, saber hacer, querer hacer, tomar decisiones. Eso es algo muy importante en ese paso a paso que necesitamos formar en el colaborador a quien le voy a delegar. Otro punto, que nos hagamos cargo, sabernos hacernos cargo de la actividad, lo que hablábamos de la accountability. Entonces, si yo tengo la capacidad como colaborador de hacerme cargo, voy a generar mayor confianza en mi líder para poder hacer que me delegue mayor actividad, mayor responsabilidad, mayor facultad. Y esto también es un acuerdo de mediano plazo, porque no es de corto plazo, es de mediano plazo en las organizaciones, porque si yo aspiro a tener un crecimiento como líder, necesito ir formando a los colaboradores que tengo debajo para que se dé ese famoso desarrollo organizacional. Si no, no se da el desarrollo organizacional. Voy facultando, voy orientando, voy enseñando a tomar las decisiones, voy haciendo que me rindan cuentas a mí como líder, establezco hitos de entregables para mí como líder. Cada semana, los días lunes a las 10 de la mañana, vamos a estar revisando el avance. Y los cumplimientos son tal, y las características del entregable son tal y tal. En la reunión del lunes a las 10 de la mañana, no debo pasar por alto ningún entregable como líder, y solicitar que lo que está comprometido se haya cumplido, ¿sí? No quiere decir que esto no es un liderazgo autoritario, es un liderazgo enfocado en entregables con objetividad y capacidad de delegación. Muy bien. Saber informar por último. En las reuniones de trabajo, saber informar cuál es el avance, cuál es el estatus, hablar de resultados, hablar de entregables. Muy importante que desarrollemos en el colaborador y que transmitamos esa característica del entregable en la actividad o en la función que estamos delegando como tal. Si somos claros en el entregable, en el objetivo, en el resultado que se tiene que lograr de esa actividad, el colaborador al que le estamos delegando va a sentirse con la facultad de entregar lo que estamos pidiendo, hablando el mismo lenguaje, en el tiempo en el que lo estamos requiriendo, y juntos como colaborador y líder vamos a lograr los objetivos de mi área, de mi departamento y en consecuencia de mi organización. Excelente, David. Tenemos unos últimos saludos. Alejandro Aguilar nos dice buenos días, saludos al equipo. Carmita Cortázar nos dice buenos días, saludos para todos. Me gusta escuchar 60 minutos con el psicólogo Rodolfo Reyes. Y Virginia nos dice interesante, muy interesante lo que nos está comentando David. Dice, espero encontrar las respuestas y poder jubilarme pronto. Ya están viendo si tus asesorías nos pueden funcionar para la jubilación, ya que va a ser un tema muy bueno más adelante. Y bueno, David, tú, aparte de todo esto, tienes un curso que estás realizando en colaboración con RC Corporativo y estamos sumando esfuerzos justamente para ello. Nos gustaría conocer más sobre él. Yo lo mencioné en el programa pasado. El curso se llama Lidérate para liderar. Cuéntanos, David, ¿qué vamos a ver en este curso? Gracias, Rodolfo, y gracias a tu apreciable audiencia. En este curso Lidérate para liderar vamos a ver liderazgo como tal, solo que lo vamos a ver distribuido de dos maneras o en dos etapas. De hecho, tiene actividades previas a la capacitación con un enfoque a que la capacitación sea más enfocada en la particularidad del participante. Una parte de esta capacitación tiene que ver con el liderazgo propio, el liderazgo de propósito, y no hablando desde diferentes aristas, pero de manera muy concreta hacia el propósito que debe tener un líder, la visión clara que debe tener un líder desde su propia persona, para que entonces, facultado desde esa perspectiva,
podamos hacer que los objetivos de cualquier organización en donde nosotros colaboremos y de diferentes áreas o de cualquier equipo de trabajo que nosotros dirijamos también puedan coincidir y en función de eso liderar con esa capacidad para poder lograr los resultados de una organización. Hablamos de técnicas específicas de liderazgo, desde el liderazgo situacional hasta el liderazgo democrático. Varias de esas teorías las abordamos de manera pragmática y práctica con ejercicios y casos para poder aterrizar los temas de liderazgo y que no salga solamente con la idea de cómo ser líder, sino con la capacidad práctica de aplicar el liderazgo de manera inmediata que salgas de la capacitación. Ese es un compromiso que tenemos al momento de capacitar. Hablamos de pasos específicos, hablamos de un 1, 2 y 3, hablamos de un saber, querer y poder para poder tomar decisiones y poder llegar a ser un mejor líder. Y por último, la receta secreta que tenemos en la capacitación, un paso a paso para poder liderar equipos de trabajo, el cual vamos validando conforme vamos avanzando el curso, y ese es nuestro examen final del curso. Saber que tú puedes aplicar ese paso a paso que te enseñamos en el curso Lidérate para liderar, y que con ello puedas llevar al éxito a tu equipo de trabajo y en consecuencia a tu organización. Maravilloso, David. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Y el objetivo es justamente desarrollar el liderazgo personal. De ahí las frases de lidérate para liderar. Va a ser este 12 de marzo de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en las instalaciones de RC Corporativo. Para mayores informes, pueden escribirnos al número 9931-889342. Repito, para todos los interesados en este curso con David Roberto Mesa Padrón, 9931-889342. Lidérate para liderar. Excelente, muy bien, David. Y bueno, en los últimos 2 minutos que nos quedan, 3 tips que puedas darnos para una delegación inteligente. Gracias, Rodolfo. Bueno, voy a aprovechar al máximo estos minutos que tenemos. Hablar, por ejemplo, de que vamos a enfocarnos para delegar en la regla del 70%. Lo que les comentaba hace un momento, del 80-20, vamos a manejarlo como un 70%. Si el colaborador ya tiene dominada en un 70% la actividad, es hora de delegarlo. No esperes perfeccionismo. Claro está que tú tienes la naturaleza y la sensibilidad puntual de la actividad que estás delegando. Tú sabes como líder en este momento qué debes y puedes delegar y qué no. Si ya tomaste la decisión de delegar esa actividad, es porque puedes delegar esa actividad, y si ya el colaborador domina en un 70% la misma, que cumpla con los criterios base, entonces es momento de soltar la actividad y la responsabilidad para con el delegado, ¿vale? Ese es el primer punto. Segundo punto, delega el qué. Hablemos de entregables, hablemos de objetivos, no delegues el cómo, no delegues explicando el cómo. Cuando delegas el qué, es el resultado, es el plan de trabajo, es la producción del día, es el avance de la obra, es la materia enseñada en el aula, es lo que estás delegando, el entregable como tal, ¿sí? Si tú como líder decides irte por el camino de explicar el cómo, estamos limitando la creatividad de las personas para poder lograr los resultados. Podríamos estarlo limitando, y eso se percibe de manera negativa por un equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, ocúpate de delegar con claridad y comunicación efectiva el qué, no tanto el cómo. Y por último, el que delega no desaparece, el que delega da seguimiento, el que delega establece hitos de control, checkpoints, para poder ir confirmando el progreso sobre las tareas. Y no vas a tener solamente un colaborador al cual estés delegando alguna actividad. Vas a tener quizá varios colaboradores en proceso de desarrollo en los cuales estás necesitando delegar ciertas actividades, porque tú vas a ocupar nuevas funciones, nuevas responsabilidades, vas a pensar en las ventas, vas a pensar en el crecimiento. Entonces, necesitas delegar esas funciones, monitorear que se vaya dando el resultado que tú necesitas, hacer un seguimiento preciso,
con accountability específico también de los colaboradores y con ello lograr que el resultado se dé a nivel de equipo y a nivel organizacional. Maravilloso. David Mesa, en 60 minutos creemos firmemente que dejamos una huella en la mente y en el corazón de las personas que hoy estuvieron con nosotros. ¿Qué les dirías a esas personas que hoy escucharon con atención tus palabras? Gracias, Rodolfo. No tengamos temor a delegar. Abordemos la delegación como una actividad, como les dije desde el inicio, no es opcional, es necesaria para que incrementemos la productividad en nuestro país, para que incrementemos la productividad y la eficiencia en el mundo, en Latinoamérica, y créame, esto también mejora sustancialmente la calidad de vida de todos los que estamos involucrados organizacionalmente en los equipos de trabajo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, David Mesa, y hoy confirmamos que delegar no es abandonar, al contrario, es liderar con una estructura, con procesos, es ceder sin perder el control, porque perder el control no significa que tengas que revisar todo, o tener el control no es revisar todo, al contrario, es formar y ayudar a que las personas puedan desarrollar al máximo su potencial. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes y con David Mesa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Gracias, apreciable audiencia, y cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta el próximo miércoles. Hemos llegado al final de estos 60 minutos con Rodolfo Reyes. Una hora de reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Recuerda, esto es solo el comienzo. En nuestro próximo programa seguiremos explorando más sobre soluciones humanas para ti. No olvides sintonizarnos el próximo miércoles a las 9 a.m. aquí en 620 AM, junto a tu psicólogo de cabecera, Rodolfo Reyes. Hasta pronto.